Me permito presentarles a el doctor Jorge Alberto Hernández Cárdenas, coordinador académico de la Coordinación Nacional de Capacitación. Un aplauso. Les presento al doctor José de Jesús Torres López, coordinador estatal de capacitación en Sinaloa, miembro del equipo nacional de capacitación. Les presento a el doctor Gerardo Gastelum, que es el director operativo y académico de RCP para Vivir. Les presento al doctor Eric Varela, que es director del Servicio de Urgencias Médicas del Estado de Puebla, que está con nosotros. Y al técnico Miguel Hernández de Capacitación Cruz Roja Huixquilucan. Gracias. Ya vimos quién trae porras. Muy bien, pues muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Jesús Torres, por favor. Ok, antes que nada, pues queremos agradecer a los organizadores del simposio por haber invitado a esta noble institución como es la Cruz Roja Mexicana. Y como bien hemos visto y como bien sabemos, las cosas no se dan de un día para otro. De tal forma que nosotros queremos darles una remembranza de cómo Cruz Roja ha ido evolucionando de poco en poco hasta llegar a lo que hoy en día es y cómo hemos abordado el tema de la reanimación cardiopulmonar. ¿Me permite? Ok. Muy bien. En 1909 fue cuando se dio el primer acercamiento por parte de unas damas voluntarias para socorrer a pacientes que estuvieron involucrados en una tromba en Monterrey. Posterior a esto, pasan los años. Disculpen, perdón. En 1910 ya se funda o se da ese marco legislativo donde existe ya la Cruz Roja Mexicana. Derivado de eso empieza a pasar los años, se empieza a profesionalizar todo el servicio y surge entonces la primera escuela de socorristas. ¿Quiénes estaban en esta primera escuela de socorristas? Estaban médicos, que eran los que con sus conocimientos de medicina empezaban a motivar esa formación en los voluntarios que querían apoyar en la institución. Fue en 1966 cuando se funda el Comité de Escuelas de Socorrismo. ¿Qué significa esto? Que la escuela ya no solamente estaba centralizada, sino que esa formación o esa capacitación empezó a llegar a todos los rincones de nuestro país. Siendo entonces en 1981 cuando egresa la primera generación de técnicos en urgencias médicas avanzados. Si vamos viendo cómo va evolucionando desde que inician los médicos, incluso desde antes, cuando están unas damas voluntarias, que quizás con conocimientos muy básicos de lo que podían hacer en primeros auxilios, y cómo conforme fueron pasando los años hasta llegar a 1981, pues ya se formaliza y ya se tiene la primera generación de técnicos en urgencias médicas avanzados. En el contexto del RCP, fue hasta 1986, cuando se inaugura el CENCAT, hay un acercamiento de la Cruz Roja Americana con la Cruz Roja Mexicana y se homologan criterios de la atención en RCP. Entonces, podemos decir que aquí es el primer impacto o el parteaguas para empezar a hacer esa vinculación. En el 2004, o antes de esta fecha, manejamos protocolos. ¿Recuerdan el protocolo de antes del 2004 de RCP? ¿Alguien lo recuerda? 15, ¿les tocó? ¿15 cómo era? 15 compresiones, 2 ventilaciones, 5 veces. Pero todo esto fue 4 veces o 5. Ok, si se fijan, en su momento fue bien difícil cambiar ese protocolo. Bien difícil, porque es más complicado desaprender que volver a aprender. Y poco a poco fuimos evolucionando. Incluso antes del 2004, no tenemos institucionalizado el uso del desfibrilador. Viene siendo ya entre el 2004 y 2005 cuando se desarrolla un programa de actualización dentro de la institución y se empieza a hacer un enfoque muy concreto
en la utilización de un desfibrilador automático externo, siendo entonces una necesidad de ya de traerlos a bordo de las ambulancias. Alineados con la Asociación Americana del Corazón, en 2010, el protocolo del RCP, nosotros también ya lo empezamos a implementar en todas las delegaciones y lo cambiamos a CAB. Pero eso no fue todo. Llega en el 2013, cuando ya vienen las recomendaciones de que hay que empezar a hacer, sí, un buen RCP, pero hay que empezar a buscar que sea de calidad. ¿Y cómo hacer eso? Pues midiendo. Si nosotros no medimos, es difícil que podamos dar un seguimiento. Si nosotros no medimos, es difícil que nos podamos dar cuenta de si tenemos fallas. Y de tal manera que también nos marcan ciertos indicadores, los cuales nosotros pudiéramos abordar. Derivado de todo esto, la Cruz Roja Mexicana dice, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a medir? Pues hay que agarrar esos criterios y ponerlos en marcha. Si lo están diciendo los expertos, por algo debe de ser. Hay mucha investigación de por medio que ustedes lo estuvieron revisando durante estos días. Y dentro del trans, en el 2014 se realiza, con el apoyo de RCP para Vivir, se realiza la primera competencia o el primer concurso de RCP de alta calidad. Ahí es donde nos empezamos a dar cuenta real de cómo era el RCP que nuestros voluntarios estaban dando. Porque si bien nosotros podemos decir, es que son excelentes, el protocolo va a como realmente nosotros lo manejamos. Sí, pero ¿qué tan efectivo es? ¿Qué tan real es eso que nosotros estamos diciendo? Pues la única manera de eso es medir. Los resultados que se obtuvieron en la 27ª Convención Nacional, participaron 82 equipos. Y nos dimos cuenta que la efectividad en global de la reanimación que se estuvo brindando era del 75%. Por diferentes variables, que las compresiones eran ineficientes, no se llegaba a la profundidad adecuada, que no había una descompresión adecuada, que las ventilaciones quizás no eran las convenientes, y bueno, se empezó a trabajar en ello. Muestra de eso, estamos atendiendo a nivel nacional 1.1.350 servicios de atención prehospitalaria solamente. Esos servicios se están atendiendo por 536 delegaciones, pero lo más interesante aquí que tenemos que analizar, que 57.248 atenciones de las que acabamos de hablar del millón son de afección de origen cardíaco. Si bien no sabemos si estaba en arresto cardíaco, si estaba en paro cardíaco, si realmente era dolor coronario o angina de pecho, desconocemos en cierta forma, pero la estadística nos marca que la patología cardíaca está presente. Y se fijan, es un número muy, muy importante. De ahí la importancia de mejorar nuestros procesos de capacitación continua. Hay una delegación que a raíz de ese concurso que se desencadenó en el 2014, pues inicia con una gran preocupación. Dicen, oye, pero eso sí, fue en el concurso, pero ¿cómo lo podemos estar valorando nosotros en nuestra localidad? Una delegación que se llama en Los Mochis, Sinaloa, se le otorga un recurso por parte del Consejo Administrativo y dicen, ¿sabes qué? Nosotros queremos elevar la calidad de atención. Y para elevar la calidad de atención necesitamos medir. Y para medir necesitamos un equipo. Se adquiere el equipo de RCP de alta calidad y se empieza a hacer una prueba donde 28 voluntarios de la ciudad de Los Mochis realmente hicieron una retroalimentación de manera personal. Si bien ya sabían que se tenía que medir, no había un proceso, no había un protocolo para llevar a cabo eso. Ellos lo hicieron como un concurso donde vamos a ver cómo estamos. Pero pues eso hay que irlo formalizando. Ya tenemos el equipo, pues hay que empezar a formalizar. En 2015 se realiza a nivel nacional en la convención, en la 28ª Convención Nacional, se vuelve a utilizar este equipo de RCP de alta calidad y nos damos cuenta que la efectividad en este año fue del 64.4%. Del interés de los que colaboraron en ese momento para realizar el concurso, se hace un artículo institucional donde se hace un reporte de qué es lo que pasó en esa competencia. Se entrega a la Coordinación Nacional un reporte de qué es lo que sucedió, cómo están las compresiones, dónde estamos fallando y qué es lo que podemos llegar a mejorar. Al final de cuentas fue un muestreo a nivel nacional que nos daba una referencia. Gracias a eso, se empieza a trabajar en septiembre, entre septiembre y noviembre del 2015, el programa institucional de mejora continua en RCP. ¿Por qué?
Porque si bien ya nos dimos cuenta que algo está mal o que lo podemos mejorar, pues tenemos que ver una estrategia de poderlo llevar a cabo. ¿Qué es lo que se analizó? Se analizó el RCP de alta calidad de primer inicio, si realmente existe el material didáctico para poder estar dando esta capacitación. Se empieza a pedir o se ve la necesidad de que todo el técnico en urgencias médicas cuente con un curso de soporte vital básico, incluso ya avalado. Se empieza a medir la RCP de alta calidad y se empieza a implementar estrategias de educación continua para llegar a lograr esto. Parte de estas estrategias, otra delegación igual interesada y apoyada por sus delegados, por sus presidentes, adquieren equipo, un nuevo equipo en el estado de Sinaloa para llevar a cabo este tipo de pruebas. Entonces es como se realiza el segundo análisis de RCP de alta calidad en Sinaloa, pero en este caso ya es en una segunda delegación. Los resultados obtenidos en ese momento fueron 55 voluntarios de la delegación de Culiacán, Sinaloa, quienes empiezan a trabajar con este sistema de capacitación continua y de mejora continua. Se detectaron puntos de mejora y surge un proyecto local alineado con lo que viene siendo el proyecto nacional y lo denominaron RCP de calidad. ¿En qué consiste este proyecto? Consiste en que se tomó esos 55 voluntarios, se hicieron equipos, se analizó su efectividad de RCP, se detectaron los puntos de mejora y posterior a eso se les cita una sesión teórico-práctica donde se refuerzan los conocimientos y se les dice dónde estamos fallando, para que con eso ellos empiecen a mejorar. Se les invita a que estén realizando prácticas continuas y al cabo de 6 meses se les vuelve a reevaluar. Y es una capacitación constante y es un seguimiento constante. Porque tenemos que saber cuál es la diferencia del antes de que te dé un taller, donde te estoy dando tus puntos de mejora, y cuál es el impacto real después de ese taller. Y si vemos que el impacto es igual o es plano, pues hay que mejorar nuestros procesos incluso hasta de enseñanza. De tal forma que la Coordinación Nacional de Capacitación, en conjunto con las 32 coordinaciones estatales de la misma, a través de sus 148 planteles de la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas, tiene como objetivo capacitar en RCP masivo a nivel nacional, siempre alineados a las guías de la Asociación Americana del Corazón, realizar campañas de entrenamiento en RCP de alta calidad, realizar campeonatos nacionales. El campeonato nacional, a veces hasta tuve la experiencia ahí con algunos compañeros que les decía, pues vamos, o sea, ¿cuál es el problema? Vamos a ver cómo estamos. Y nos encontramos con esa resistencia de cómo me voy a poner en evidencia o cómo me voy a poner a la vista de todos de que algo lo estoy haciendo quizás no tan correcto. Entonces tenemos que romper esa barrera, quizás es la más complicada, romper la barrera del miedo a saber cómo estamos. Y por eso se plantea en forma de campeonatos, porque al final de cuentas nos arroja estadística, nos arroja puntos de mejora y se hace una retroalimentación personal de cada uno de nosotros. Con todas estas estrategias, el objetivo de la Cruz Roja a nivel nacional es ambicioso, pero siempre tenemos que tener objetivos ambiciosos para poder lograr resultados excelentes. De tal forma que el objetivo es elevar la efectividad dentro de la Cruz Roja Mexicana en RCP arriba del 95%. Con esto queremos decir que la Cruz Roja Mexicana está trabajando fuertemente en este tema. Consideramos que al ser el servicio de atención prehospitalaria que tiene presencia en todo el país, tenemos que hacer propio este sentir, tenemos que hacer propio todo lo que se estuvo manejando aquí y realmente tenemos que buscar la estrategia de mejorar nuestros conocimientos y mejorar la calidad de lo que estamos haciendo. La calidad puede ser muy ambigua, el concepto de calidad es muy ambiguo, pero aquí ya tenemos los parámetros para decir si se está dando un RCP de calidad. Ya tenemos los parámetros de referencia, ya tenemos la medida, de nosotros corresponde alcanzarla. Pero no solamente eso, sino que también motivar la investigación dentro de la institución, aliarnos con otras instituciones, homologar criterios y empezar a trabajar en equipo, porque al final de cuentas este trabajo va encaminado hacia las personas, a mejorar la sobrevida de las personas, a mejorar la calidad de vida de un país, y eso Cruz Roja Mexicana realmente no lo puede hacer solo. Para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes. Sin más, les agradezco su atención. Gracias.
Muchas gracias, doctor Jesús, por tu aportación. Y bueno, muy certera, muy importante todos los puntos que se están poniendo sobre la mesa. Ahora vamos a tener la presentación del doctor Eric Varela, que ha sido impulsor de la medicina prehospitalaria en el estado de Puebla. Y él, más que yo, él les puede platicar mucho más acerca de lo que se ha hecho allá y más en el campo de la reanimación cardiopulmonar. Gracias, doctor. Pues buen día a todos. Muchas gracias a Jorge Rembis por la invitación y al equipo. Es un placer estar con ustedes. Yo voy a compartir con ustedes lo que en el estado de Puebla estamos trabajando desde el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas SUMA, que es un sistema de joven creación. Tenemos 4 años, 4 meses y 4 días de haber sido formados. En SUMA tenemos 4 valores importantes: entrega, entusiasmo, responsabilidad y garantía. Voy a empezar la charla con un video que va a resumir en general cómo es que estamos trabajando un proceso en Puebla que se llama Código Infarto y cómo el sistema de urgencias médicas tiene una vital participación en este. Vamos a ver. ¿Tiene volumen? Quien presentó un infarto agudo al miocardio por la mañana de este día. Se trata del traslado aéreo de Mario Calderón Santos, de 47 años de edad, quien presentó un infarto agudo al miocardio por la mañana de este día en Huauchinango, Puebla, por lo que tuvo que ser intervenido en la unidad de hemodinamia de los servicios de salud. Sí, es un paciente con un infarto anterior, una arteria está tapada, una arteria importante que es la arteria ascendente anterior. Lo que vamos a hacer ahorita, vamos a aspirar el coágulo, el trombo que está interrumpiendo la circulación. Vamos a colocar una malla especial que se llama stent y de esa forma vamos a restablecer la circulación. El traslado estuvo a cargo del director de Urgencias Médicas Avanzadas, Eric Varela, quien comentó que los médicos están capacitados para detectar el infarto y mantenerlo con vida durante el vuelo, ya que están certificados ante el Consejo Americano Flight Paramedic. Nos envían a través de una aplicación el electrocardiograma del paciente, es valorado por la unidad de hemodinamia, determinamos que entra en protocolo de detección oportuna de infarto, el DOI, y se activa todo lo que suma. Hoy acabamos de volar a Huauchinango por un hombre de 47 años, el cual tiene un infarto agudo al miocardio. Minutos más tarde llegó otro paciente vía aérea con el mismo problema, un infarto al miocardio, por lo que suman 9 infartos atendidos de esta manera en lo que va del año, de manera gratuita, con tan solo estar afiliados al Seguro Popular. La velocidad es lo que determina el salvar el porcentaje de corazón afectado, es decir, destapar la arteria que está ocluida, ¿no? Entonces, a nivel mundial, todas las políticas se han encaminado hacia esto, hacia intentar que sea mucho más rápido la atención, ¿no? Entonces, que se pierda poco tiempo en escalas antes de que el enfermo llegue al tratamiento, que es el cateterismo. De esta manera, Puebla es la única entidad que cuenta con el programa Código Infarto, que se utiliza en países de primer mundo para salvar la vida de personas. Con imágenes de Ramsés de la Lanza, informó para Puebla Noticias, Fernando Mendoza. Pero para llegar a este nivel, a que nuestro puerta fármaco, puerta esté en menos de 2 horas, pues nos ha costado un poquito de trabajo, pues no todo es fácil. Tener una unidad de hemodinamia que nos responda 24 horas al día,
un sistema de emergencias que nos responda a las 24 horas con personal, con alcance al helicóptero para poderlo desplegar en 5 minutos, con una aplicación donde se esté enviando cualquier dolor torácico hacia el centro regulador de urgencias que sea determinado por el médico regulador, se active la unidad de hemodinamia y se despliegue. Todo esto no es nada fácil. Yo les voy a platicar cómo lo hemos logrado. Principalmente nuestro objetivo es pues, que disminuyamos el número de muertes producidas por el infarto agudo al miocardio, que todos reciban una atención especializada, que la recepción y el traslado siempre esté monitorizado por el centro regulador de urgencias hacia el área de la unidad hemodinámica y que salvemos el mayor porcentaje del corazón afectado por la isquemia. ¿Cómo lo hemos logrado? Hay sin número de casos como este de Zacatlán en 2015, donde nos llaman la atención muchas cosas. Son jóvenes menores, digo jóvenes porque yo tengo 42 años, jovenazos, menores de 50, que están teniendo ya problemas graves, ¿no? Y que nos están generando dolores torácicos, donde, yo creo que es con esta, yo también como que todavía le fallo, ahí está. El centro regulador está tomando la nota, está haciendo esa interacción directamente interhospitalaria con centro regulador, con el sistema de emergencias, y nos están enviando esto en tiempo real. Esto nos genera que podamos garantizar que ese paciente llegue a la unidad de hemodinamia con una prioridad de estado. Aquí tenemos otro de AKGT, y nos está permitiendo ingresar directamente a las entrañas de la unidad de hemodinamia porque ahí estamos permaneciendo, estamos tomando la evidencia necesaria de qué es lo que se le está haciendo a nuestros pacientes, qué tipo de intervenciones y todo lo necesario para un maletín de evidencias que nos permita identificar cuáles son aquellas oportunidades que tenemos de mejorar en el sistema. Cada uno de los pacientes que hemos estado manejando por código infarto se está soportando porque esto es lo que nos da recursos, nos da las condiciones, los indicadores para seguir ofertando calidad de la atención. Esto, como yo les comento, pues no ha sido nada fácil en estos 4 años. Inicia con una iniciativa del doctor Juan Carlos Pérez Alba, donde código infarto lo metemos como una prioridad dentro del sistema. Se genera todo un proceso de información a la comunidad en el estado a través de utilizar el número de emergencia 066, se enlaza el centro regulador de emergencias y se despliega toda la infraestructura que tenemos. Todas nuestras unidades fueron dotadas de un electrocardiógrafo en 12 derivaciones, todos tienen un teléfono con la aplicación para código infarto, y esto nos garantiza que en cualquiera de la unidad, la bicicleta que opera en el centro de la ciudad traiga un electro en 12 derivaciones y un desfibrilador automático, la unidad de intervención rápida traiga todo lo necesario para poder actuar, la motocicleta o la ambulancia o el helicóptero, como lo acabamos de ver, todos estamos equipados para poderlo hacer. Hemos garantizado también que el personal cuente con el conocimiento, el adiestramiento, los medios de comunicación, Matra, Sistema 2 metros o la telefonía y la telemetría con la que se opera todos los días en el sistema de emergencias, para llegar a esto, que pacientes en tiempo real con dolor torácico estemos tomando una electrocardiografía en 12 derivaciones, identificando supra o infradesniveles, se inicie el traslado inmediato a la unidad de hemodinamia con un centro regulador y esté llegando directamente a la unidad. Esta es la única manera de medir que efectivamente todas estas políticas sanitarias estén llegando a donde lo necesitamos, a evitar que el paciente caiga en paro. Si nosotros estamos generando estos procesos, cuando tenemos el proceso de reanimación, en nuestro estado no es factible que solo lleguen 2 tripulantes a brindar la atención. Se envían hasta 2 o 3 equipos para poder apoyar en la reanimación. Si es una unidad avanzada, atrás está llegando una unidad medicalizada y la tercera unidad es la de un médico supervisor que tiene aún mayor capacidad resolutiva para tomar decisiones, para administrar medicamentos, para hacer acciones invasivas, lo que nos permite que yo en un momento les voy a comentar los resultados que ya tenemos. Todo esto se controla a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas, que a partir de febrero de este año estamos instalados en la nueva unidad de trauma. Allá está el CRUM. Desde ahí en esta sala estamos centralizando la demanda sanitaria de las 176 ambulancias que componen el sistema de emergencias, de los 53 hospitales de los servicios de salud. Todo se centra en esta sala, además de código infarto, reducción de muerte materna, la emergencia médica habitual,
y alguna otra situación de contingencia o desastre. Como parte de esta unidad se gestó ya un hospital de simulación con apoyo del ERDAL, que los veo por allá afuera. Hay 8 unidades de simulación, como una unidad de urgencias, y la nombramos hospital porque en caso de una contingencia quitamos los maniquís y todo lo demás queda, las torres de ventilación, de reanimación, etc. Se cuenta con un CIMAM 3G, 4 equipos en adultos, niños, bebés, equipos de trauma, etc. y equipos de RCP de alta calidad. Esto nos permite mantener a nuestro personal altamente entrenado para ser altamente resolutivo a la hora de los cocolazos. Y para esto estamos en un proceso ya de profesionalización que esperamos culminarlo en este año para que los 363 elementos que componen el SUMA en el estado de Puebla cuenten con su certificación y su documento aprobatorio. Extra, hemos trabajado en algunos otros procesos paralelos donde no solo la reanimación ha cobrado gran importancia para nosotros, sino inclusive hay 8 equipos de ultrasonografía en las ambulancias, porque en la parte de reanimación una manera de comprobar la efectividad de las compresiones es con el ultrasonido. Si se está moviendo ese corazón, si hay cierre de la aorta, si no hay cierre de la aorta, para identificar si necesita más volumen o necesita minas para manejar el paro de la mejor manera. En la parte de primeros respondientes, en 4 años llevamos capacitados 14.500 primeros respondientes en el estado, todos con los instructores dependientes del sistema. Esto hace que el primer respondiente LEGO pueda tener alcance para que inicie el proceso de reanimación efectiva. Por lo tanto, todos los pacientes que están a nuestro cargo, estamos garantizando que a través de ese centro regulador, del proceso de certificación, de la capacitación, del hospital de simulación, lleven la misma calidad de atención. ¿Cómo lo hemos logrado? Bueno, pues a través de tener convenios internacionales. Hoy el SUMA de Puebla está reconocido por el SAMU y Urgencias de Francia, está certificado por ellos como el único sistema fuera de Francia a que hemos podido lograr acceder con esta certificación. Como en 2010 teníamos 5 personas, hoy hay 363, hemos crecido 72 veces más en estos 4 años. Antiguamente, para que te llegara una ambulancia en el interior del estado, tardabas más de 60 minutos si bien te iba, y más de 20 en la zona metropolitana de Puebla. Hoy estamos a 20 minutos en el interior del estado y a 7 minutos en la zona metropolitana. ¿Qué da con esto? Que hoy el paciente en código rojo sobreviva 95 veces más con una unidad de SUMA que con cualquier otro sistema de emergencias. Y bueno, platicaban de las estadísticas. También atendemos pacientes que se encuentran en paro. Este es nuestro porcentaje de efectividad. En 2011 fueron 5 pacientes porque nuestro inicio de operaciones fue un 20 de diciembre de 2011 y iniciamos a trabajar un día 24 de diciembre. O sea, solo teníamos 6 pacientes en paro en esos 6 días. De 5 pacientes salió 1. En 2012 de 103 salieron 81. En 2013 de 169 salieron 39. De 143, 25, el 2015 de 157, 37, y en lo que va de este año hasta febrero de 30 pacientes que se encontraron en paro cardiorrespiratorio, se han reanimado exitosamente 20. Pero no solamente el reanimarlo dentro del lugar, sino que se le da un seguimiento a 72 horas en la sala de urgencia, y es en ese momento cuando se corta el proceso de control estadístico. Esto es lo que hacemos en SUMA. Es un trabajo conjunto de médicos, de enfermeras, de paramédicos, y pues siempre ha sido un gusto que nos hayan invitado. Ya con Jorge Rembis estamos teniendo un proceso de capacitación muy interesante, y esto es lo que le puedo comentar de lo que estamos trabajando en Puebla. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Eric Varela, por sus palabras. Bueno, ahora quisiera que platicáramos un poco cómo vamos a poder homologar un poco la reanimación en el servicio prehospitalario de México, ya que sabemos que el 80% de la muerte súbita cardíaca es en la casa del paciente. El otro 20% es en el hospital. Entonces, los primeros que están en la escena son los familiares, e inmediatamente después debe de estar un servicio de urgencias médicas prehospitalaria. Bueno, siempre llegan antes los policías, así es.
pero estamos hablando del servicio médico prehospitalario. ¿Cómo vamos a homologar, cómo sería funcional que todas las corporaciones en México tuvieran el mismo sistema de actuación ante una reanimación cardiopulmonar? Estoy hablando, como nos decía el doctor Daniel Davis hace unos momentos, que dio su ponencia, la isla de la reanimación. Sabemos que hay muchas cosas alrededor de la reanimación, hay muchísimas. Hay electro, hay medicamentos, hay traslado aéreo, hay demasiadas cosas, pero en la isla de la reanimación solamente está el paciente, el compresor, el que ventila y a veces si bien les va. Después se tendrá que sumar otra unidad o más personal, pero muchas veces son el familiar, el paciente y 2 paramédicos. Entonces, en esos instantes, ¿qué vamos a hacer para que sobreviva más gente, más pacientes? Es la pregunta que yo les dejaría en la mesa. Bueno. Bueno, sí. Ok. Desde nuestra experiencia, le voy a hablar un poco de Sinaloa. Ya lo que estaban platicando, lo que viene siendo el código infarto, ya se empieza a implementar también en lo que viene siendo el estado de Sinaloa, en coordinación o en conjunto con la Cruz Roja Mexicana. ¿Por qué? Porque si bien en Puebla están ustedes, acá en Sinaloa el sistema de atención prehospitalaria con el que se cuenta o el que tiene más prevalencia, pues viene siendo la Cruz Roja Mexicana. Entonces, el código infarto, al momento que tú lo activas, inmediatamente entra la llamada, en este caso, a la Cruz Roja, al 065, y se está trabajando en conjunto con las Secretarías de Salud y Cruz Roja para ir fortaleciendo estos lazos. Incluso los mismos médicos que están en las salas de hemodinamia son los que nos están ayudando a capacitar a nuestro personal. Se empiezan a hacer convenios que incluso ya están empezando a permear a otras partes del país para poder empezar a homologar estos criterios. Gracias, doctor Jesús. Bueno, yo creo que yo voy a hablar por lo que sucede en nuestro estado. La norma oficial mexicana 034 habla de que debe de existir un centro regulador de urgencias médicas que se permee la atención que se recibe vía telefónica. Si nosotros garantizamos que en este centro regulador la parte de emergencia se medicalice y que garanticemos que 24 horas al día exista un médico ahí que nos pueda ayudar, ese paciente que está en casa, en esa famosa isla, debe de recibir atención médica especializada para organizar el proceso de reanimación. Sabemos que es muy difícil para todos los que hemos recibido una llamada de emergencia, que la gente nos entienda qué es lo que queremos que haga. Pero si está un médico ahí, alguien entrenado en dirigir el proceso de reanimación, ante la duda va a empezar a comprimir y ante la duda va a empezar a ventilar. Si estaba ventilando le va a vomitar, ya no va a respirar, ya no va a ventilar. Y si estaba comprimiendo y le duele, pues quiere decir que no estaba en paro, ¿no? Y no le vamos a dañar más de lo que debe de ser. Pero verdaderamente yo creo que esta es la parte que debemos de todos empezar a pugnar, para que sea un ente medicalizado el que esté recibiendo las llamadas de emergencia, esté dando la dirección, la indicación y la oportunidad de mejorar la calidad de la reanimación. En segundo lugar, tenemos que pugnar para que esta norma permee en todos los estados y en todas las corporaciones, para que todas las unidades cumplan con la normativa oficial mexicana. Sabemos que si no vas a llevar un desfibrilador automático externo, mucho menos un desfibrilador completo, las posibilidades de sobrevivir de ese paciente van a disminuir. Si además de esto no estamos garantizando el acceso oportuno a un hospital, no sabemos a dónde lo vamos a llevar, si me lo van a recibir, si tiene IMSS, si tiene ISSSTE, si tiene cualquier tipo de seguridad social, esto nos empieza a generar un mayor problema para disminuir la mortalidad por estos pacientes. Entonces, yo creo que las bases ya están sentadas y hay mucha experiencia, no tenemos que inventarle mucho, sino empezar a normalizar nuestro estado de los sistemas de emergencia y empezar a normar a quien le toca, ¿no? A quien le toca esa responsabilidad de garantizar el servicio sanitario en cualquiera de los niveles que se encuentran. Ese sería mi comentario. Ok, gracias, doctor. Bueno, Eric. Bueno, pues buenas tardes, es gusto estar en este simposio. Y como comentaba tanto el doctor Jesús como el doctor Varela, ya están las normas, ya están las guías, ya está todo. Una de las vías de ponerse de acuerdo en medicina, y sobre todo en esta parte que es medicina prehospitalaria,
pues es por medio de una capacitación, tanto desde los orígenes de las mismas carreras, es por medio de discusión de casos, por medio del entrenamiento, de la experiencia también de otros expertos, es donde podemos llevar tanto a normalizar como empezar a exigirnos y a medir lo que queremos demostrar. Entonces, una oportunidad y una estrategia muy buena es este simposio. Es empezar a motivar, y que lo bueno es que tuvo una presencia bastante buena, que sea una cultura en la que constantemente tanto los técnicos en urgencias médicas como los médicos estén preocupados por ver cuáles son los cambios que salieron, cuáles son las normas, cuáles son los nuevos dispositivos, tanto qué piensa el familiar, el paramédico, el médico urgencias y el médico cardiólogo hemodinamista. Al llevar todo ese eslabón de la mano, es donde también podemos empezar, como lo mencionaba el doctor Eric, a demostrar la eficiencia de los códigos infartos. Bien, ¿alguna? Sí, bastante buena lo que comparten los médicos, aunque siento que es un poco más visto a nivel hospitalario. A nivel prehospitalario, aquí en Whisky Lucan, nuestras 3 radiooperadoras están capacitadas para dar instrucciones vía telefónica de compresiones rápidas, aunque sea solo con las manos. Nos estamos preocupando ahorita, es un proyecto que tiene la nueva coordinadora local de capacitación de Whisky Lucan, el difundir esto no solo a los técnicos en urgencias médicas, no solo la escuela de técnicos en urgencias médicas local, sino a nivel lego. Siento yo que es una labor más preventiva, una labor más de capacitación, que es donde todo se origina. Siento que teniendo personal bien capacitado, se elevaría más el porcentaje de sobrevida de estos pacientes. Entonces, siento que es más enfocado a capacitación, capacitar a los legos que son realmente los primeros respondientes, porque aquí en específico en este municipio los primeros en llegar para cuestiones de enfermos somos nosotros, porque seguridad pública no despacha policías para ese tipo de eventos. Entonces, sí es importante la capacitación a nivel lego y a nivel del personal de Cruz Roja Whisky Lucan. De hecho, tenemos todavía pendiente un proyecto con RCP para Vivir, donde ellos nos iban a evaluar y a darnos los puntos de debilidad que tenemos en cuanto al RCP de calidad. Está parado ahorita un poquito por las cuestiones del Congreso y demás, pero el proyecto sigue, y el proyecto es que todas nuestras futuras generaciones de técnicos en urgencias médicas salgan con certificación BLS y ACLS. Gracias. Bien, ¿algo más? Ok, entonces por lo que veo, por lo que entiendo, si nos vamos a la cadena de sobrevida que nos marca la American Heart en sus nuevas directrices de paro extrahospitalario, el primer eslabón tenemos que es la llamada de emergencia, el despacho. El segundo eslabón tenemos que es comenzar la reanimación. Entonces, ¿qué tanto se está haciendo a nivel nacional con ese despacho? Involucrar a la población, involucrar al familiar en esa reanimación. ¿Cuántas reanimaciones tienen que ese paciente estuvo? Depende del lugar, los tiempos de respuesta que tienen, pueden ser 5, 10, 15, 20 minutos, no lo sé, pero ¿quién estuvo sobre el pecho de ese paciente en ese tiempo? El primer eslabón, ¿qué tanto se cumple en su experiencia? ¿Qué experiencias tienen en cuanto al familiar que está sobre el pecho del paciente, dando compresiones, aunque sea solo con las manos? Pues de la experiencia muy personal, es poco el paciente que realmente encuentras que se le está dando una asistencia, pero desde el punto de vista institucional, por eso se promueve tanto la capacitación al público en general. No solamente es capacitar y fortalecer los servicios de atención prehospitalaria, sino que también tenemos que ver esa parte humana o esa parte de quién está en ese lugar, como precisamente usted lo está haciendo. Si bien en la institución está ya normado que todo el técnico en urgencias médicas básico tiene que tener BLS, que todo el intermedio avanzado tiene que tener BLS y ACLS, bien, pero el primer eslabón viene siendo la ciudadanía. Nos podemos enfrascar en solamente estar capacitando a nuestro personal, pero realmente la sobrevida de esas personas va a disminuir en gran medida si no continuamos y si no colaboramos cada uno de nosotros con estar fomentando la capacitación al público en general. Gracias, doctor Jesús. ¿Alguna otra experiencia que puedan compartir? Bueno, buenas tardes.
Nosotros en RCP para Vivir no nos dedicamos directamente a la atención de pacientes fuera del hospital. Sin embargo, sí nos estamos preocupando por 3 cosas, básicamente. La capacitación del personal prehospitalario y hospitalario, no solo en técnicas BLS y ACLS, sino ir un poquito más allá y hablar sobre RCP de calidad. Porque la certificación BLS se queda corta cuando escuchamos hablar a Tom Butilet de lo que están haciendo ellos en Virginia, cuando escuchamos al doctor Dan Davis de lo que se está haciendo en California. Entonces, esa es una parte de lo que estamos haciendo. La otra también, estamos incorporando la capacitación y tenemos algo en la mesa con Fisiocontrol para meter equipos que nos puedan ayudar a hacer códigos infarto en diferentes localidades. Y por último, que es la primera parte de la cadena, después de la llamada de emergencia, los eventos que se hacen como el que se hizo el día viernes de Solo con las Manos, donde tuvimos la participación de 7x4, 240 personas, 250 personas en un pequeño lapso de tiempo, pero hemos hecho los eventos con 1,006 personas capacitándose en Solo con las Manos, por ejemplo, en la Plaza de la República en el DF, ¿no? Entonces, sí tenemos que fortalecer ese lazo, sí tenemos que hacer que ese eslabón sea más fuerte. La parte del DEA va a tardar todavía más, sin embargo, lo que necesitamos es que le compremos más tiempo a la fibrilación ventricular con más RCP. Si logramos comprar más tiempo a esa fibrilación, si logramos prolongarlo unos minutos más hasta que llegue el sistema de emergencias, en el DF el tiempo de respuesta es de 8 minutos de Cruz Roja, 12 minutos, pues 12 minutos más el minuto de la llamada que nos dijo el doctor paramédico Butilet, más el minuto de el protocolo de RCP Solo con las Manos a través de vía telefónica, pues hay que meterle más, échenle monedas a Cruz Roja para que tengan más ambulancias. Bien, ¿algo más que quieran comentar sobre esto? Bueno, a nivel nacional, como lo mencionaba, todas las coordinaciones y todas las delegaciones de Cruz Roja Mexicana, una estrategia es la formación de primeros respondientes. Es ahora empoderar a la sociedad en que tengan esta metodología, esta cultura de RCP, porque en una situación real, cuando se hace la famosa llamada de emergencia, si son familiares del infartado, pues sí lo reaniman. Si son desconocidos, como que le piensan tantito. Pero es donde parte de ahí esta manera de la cultura de que nos ayudemos unos a otros, lo mencionaron aquí en la ley del buen samaritano, pero hay una realidad distinta. Entonces, por eso todas las delegaciones, como parte de cursos que debe impartir tanto de manera obligatoria en la prevención de Cruz Roja Mexicana, es la formación de primeros respondientes. Bien, gracias, Jorge. ¿Algo más, doctor Eric, doctor paramédico Miguel? ¿No? Bueno, entonces ese eslabón es importante. Necesitamos hacer algo más. ¿Y qué seguiría en cuanto a bordo de la ambulancia, abajo de la ambulancia? ¿Lo trasladamos? ¿No lo trasladamos? ¿Hacemos reanimación en el lugar? ¿Damos avance a esa reanimación? ¿Cómo se está pensando? ¿Cómo se está manejando? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es Stay and Play. Al estar incorporados al modelo francés, lo que estamos generando es que llevamos la sala de urgencias al lugar y estamos deteniéndonos antes de iniciar el traslado de ese paciente hasta que verificamos 2 cosas. ¿Tiene una fibrilación este paciente? 1, 2, ¿es desfibrilable? 3, mejora con la desfibrilación y le corregimos todas las H's y todas las T's, ¿sí? En ese momento ya estamos enlazados con un centro regulador que nos está operando y nos está abriendo el hospital más cercano y propio y adecuado para ese paciente. Es como generamos ya el proceso de envío. ¿Por qué? El estar trasladando cadáveres, y lo digo con mucho respeto, sí, claro, estar trasladando cadáveres que no tienen beneficio de reanimación, que interrogas al paciente y pues estaba inconsciente, ¿desde cuándo? Desde anoche, pues ya no se movía, ¿no? Pasaron en la mañana a verlo, abuelita, tómate la pastilla, y pues no les respondió. Y a esas horas no estamos verificando qué es lo que sucede, pues nos estamos metiendo en problemas. Y lo fundamental es que como no existe una guía de práctica clínica prehospitalaria,
Entonces tenemos que empezar a pugnar, a hacerla con protocolos muy especializados, donde todos nuestros pacientes entren por edad, por patología, por antecedentes, por ritmo inicial, por minutos que ya tiene de reanimación, si ya se llama número de emergencia, si ya empezaron las compresiones solo con las manos, tenemos que estar evaluando todos estos parámetros que nos permitan decir, ¿este paciente es candidato o no a ser trasladado a una unidad médica? ¿Por qué? Porque también hay que analizar otros factores. Muchos de nuestros paros cardiorrespiratorios que tenemos ahí, que presenté específicos del protocolo que llevamos, hay muchos pacientes que salen de cualquier protocolo, ¿no? Tenemos también que darles tranquilidad a la familia. Llegó la ambulancia, ya lo reanimamos, ya le pusimos, ya le quitamos, ya le comprobamos que el proceso no salió, declaramos in situ. Es la ventaja de llevar el médico, ¿no? En la unidad, el médico platica con la familia, les hace ver que hay mucha gente trabajando con ellos, que ya está canalizado, que está intubado, que tiene drogas, tiene un monitor, y se les va planteando todo el proceso de la reanimación. Y también se les expone claramente si hay o no posibilidades de sobrevida. Si al contrario el paciente entra en un protocolo, que fue un paro presenciado, que está reanimado, que ya llegaron los equipos, que se está corroborando todo lo que debe de generarse para enviarlo a un hospital, se inicia el traslado. Y lo más importante es la coordinación, ese hablarnos con el médico de urgencias, con el hospital receptor, porque lo primero que les van a decir o nos van a decir a todos los que hemos estado en una ambulancia es, ¿para qué la intubaste? Si ni es cierto. Lo desfibrilaste y a cuánto. Y entonces para ese examen, lejos de que continúe el proceso de reanimación, y yo que seguramente a muchos de los que están aquí en la sala nos ha sucedido más de una vez. Entonces, es empezar a cerrar las filas en que vean los servicios prehospitalarios que son profesionales, como los servicios hospitalarios de las salas de urgencias. Y eso solamente se logra capacitando a nuestro personal, hacerlos profesionales, generarlos a través de un protocolo y que tengamos un centro regulador que nos esté aperturando las puertas para ingresar a los hospitales. Sería mi comentario en la siguiente. Gracias, doctor. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo del Centro Regulador de Urgencias Médicas, pero también tenemos que hacer conciencia que a veces las capacidades en los estados son diferentes. Y yo creo que algo que tenemos que fomentar o empezar a picar piedra es en que en los estados, independientemente de la institución, existan las capacidades, tanto del personal como de equipamiento. Porque a lo mejor el personal tiene muy buena formación, muy buena capacitación, pero si no tenemos las capacidades en recursos, va a ser muy, muy difícil. En el estado de Sinaloa ya se ha trabajado lo del Centro Regulador de Urgencias Médicas, pero faltan capacidades. Entonces la institución, Cruz Roja Mexicana, pues asume esa responsabilidad de primer inicio, pero empieza a trabajar para que esas capacidades vayan aumentando, que no sea el trabajo de solamente una institución, sino que al final de cuentas el sector salud lo complementamos todos. Yo creo que un punto muy importante es aumentar esas capacidades tanto en recursos como en profesionalización de los servicios. Gracias, doctor Jesús. ¿Algo más que quieran? Bien, sí es importante contar con el enlace directo del CRUM. Desgraciadamente, muchos de los que están aquí en el Estado de México lo padecemos, como ya lo bien comentabas, doctor. Al llegar a entregar a un paciente parece más bien un examen que se continúe con esa atención que ya se llevaba. Nos hemos enfrentado a traslados de 50 minutos porque es el único hospital que te recibe y siento que es ahí donde se pierde el buen trabajo que se inició, el RCP de calidad que se tuvo. Aquí en la localidad, el hospital más cercano nos queda a 25 minutos. Hemos tratado de tener un acercamiento con ellos para poderlos activar en código infarto, poderlos activar en paciente en parada cardíaca, y ha sido un total rechazo. El hospital local que tenemos no tiene la capacidad, como bien lo mencionaba el doctor. Creo que es más nos enfrentamos a esa falta de recursos, ¿no? Tu servicio de urgencias avanzadas es un servicio de los mejores que hay en el país, pero sí hay muchas otras delegaciones o muchos otros estados que tenemos demasiadas deficiencias, demasiada prepotencia por parte de los hospitales, y por más que uno trata de acercarse, de aproximarse, de crear, inclusive hasta un vínculo de déjame ayudarte y yo te ayudo hasta si quieres con traslados programados, con 1000 cosas, no se ha podido dar. Entonces sí sería bueno tal vez acercarnos más con autoridades de salud, por medio de las autoridades de capacitación, de muchas otras instancias, y tratar de lograr ese acercamiento, porque al fin y al cabo creo que todos los que estamos aquí buscamos un mismo objetivo, y el objetivo es la sobrevida del paciente, ¿no? A eso nos dedicamos todos los que estamos aquí. Gracias. Gracias, Miguel. ¿Alguien más? Es que trae porra ya.
Trae porra. Bueno, yo creo que algo importante que mencionó tanto el doctor Varela es de las necesidades. También de hacer un protocolo de atención hospitalaria es muy importante, porque cambian muchos los protocolos como las guías de actuación. En medicina hospitalaria nos toca la famosa clave 555. 5 de la mañana, quinto piso, pesa más de 50 kilos. Entonces tienes que hacer toda una logística allá arriba y no es nada más ya atender un paro cardíaco, es cómo lo vas a bajar por las situaciones demográficas. Cada vez las sociedades o las poblaciones se están yendo a los edificios. Es muy complejo y es ahí donde a veces ya no puedes llevar ni un protocolo ACLS a la medida porque tienes que hacer muchísimas modificaciones. Y es la parte que muchos médicos no llegan a comprender en una sala de urgencias o de hemodinamia, que llegan a salir, pues ¿para qué lo intubaste? A ver, súbete al quinto piso para que veas lo que se siente, cómo manejar un paciente de este tipo. Entonces yo creo que a partir de aquí, de un simposio o de los futuros congresos o congresos o simposios de reanimación, veamos esa parte, que si estamos viendo la visión, tenemos la visión de mejorar la sobrevida, pues partamos desde la misma llamada y veamos la situación en donde está nuestro paciente. Si te lo encuentras en la banqueta, en un parque, pues qué bueno, ya lo hiciste, ¿no? Pero a ver, vete a los que son, bueno, no vamos tan lejos, aquí todos los edificios que están en Santa Fe, es súper complejo. Entonces yo creo que debemos de empezar a aportar, a tener la apertura de la investigación, de formar parte de tener nosotros esa inquietud y de darle también a nuestra profesión, tanto en la parte hospitalaria como en la parte médica, que nuestro objetivo son los pacientes. Gracias, Jorge. Perfecto. Estamos hablando de hacer reanimación en el lugar o llevárnoslo. Y entró en juego otro componente que es el equipamiento, que son los recursos. Pero tenemos recursos humanos. Entonces tengo una pregunta para el doctor Varela y tengo un comentario para el resto de la mesa y para el resto de la audiencia. Pero primero quisiera escuchar la respuesta. ¿Cuántas personas se despachan en Puebla con el SUMA cuando tienen una llamada de una posible paro cardíaco? 6. ¿Vienen siendo 2 ambulancias, 3 ambulancias? 2 ambulancias y una de intervención rápida. Ok, muy bien. Entonces, 6 personal con 2 el médicos y 4 paramédicos. Y con el personal que tienen, con el equipo que tienen, se puede tornar muy interesante. Sin embargo, del lado que no tenemos todo este equipamiento, también tenemos gente. ¿Cuántas personas están mandando Cruz Roja ante una llamada de paro cardíaco en el DF, en su estado y aquí en la delegación de Huixquilucan? Bien, en Huixquilucan se manda la ambulancia de soporte básico. En cuanto llega y detecta que es la parada cardiorrespiratoria, el código infarto, se activa la de cuidados intensivos y sale 2 más de personal para apoyarnos, entre los cuales va un médico. Pues desde la experiencia de Sinaloa, de igual forma se está mandando lo que viene siendo el soporte vital básico, que todas las ambulancias cuentan incluso con desfibrilador automático externo y también cuentan con equipo para la ventilación. Posteriormente, si se detecta que se puede realizar algo en el lugar, pues se manda otra unidad. Vienen siendo de 4 a 6 personas. Bueno, igual en el Distrito Federal es la ambulancia básica, que llega y normalmente siempre tiene el personal completo, la escuadra completa. Cuando detecta y solicita el apoyo de la unidad avanzada, que es la que tiene ya todo el equipo, incluyendo el monitor desfibrilador, y son 3, normalmente es paramédico intermedio avanzado, que está arriba de la ambulancia. Silencio, por favor. ¿Y los 6 son despachados al mismo tiempo en Puebla? Sí. Quiero comentarles algo para abonar. Se pugnó porque todas las ambulancias que tenemos de emergencias son unidades avanzadas, todas. Y aparte hay unidades de terapias intensivas, que son las que traen los médicos. Se pensaría en un dispendio en el envío de recursos, pero si garantizamos que va un desfibrilador, que van drogas de reanimación, que va equipo de vía aérea avanzado, va un ventilador, que van otro tipo de herramientas, esto incrementa la posibilidad de supervivencia de cualquier paciente, no solo el del paro, el de emergencia médica en general. Las ambulancias no medicalizadas están en continuo control y supervisión por el centro regulador, por las aplicaciones de telemetría y lo que traemos. Y es una prioridad.
Entonces, hay 4 supervisores que andan en 4 cuadrantes de la zona, donde se activa el paro, se despacha por la aplicación tanto las unidades, la que está más cercana, la segunda del siguiente sector y el supervisor, que es el que acude con más recursos para poderlo atender. Pero no ha sido fácil, y me voy a remontar al comentario de Huixquilucan. Nosotros nacimos como parte de los servicios de salud del Estado, somos trabajadores gubernamentales. Imagínense ustedes que llega a nuestra unidad con más equipo que lo que tiene la sala de urgencias, ¿no? Que en su vida los médicos de urgencias han tenido una fast track y lo traen los paramédicos, ¿no? Un manujet, traen cualquier cantidad de equipo que pueden ver. Y que le dice al médico de urgencias, viene intubado, ¿con qué? Con una fast track. No es cierto, pues ahí está puesta, ¿no? No, espérate, vamos a intubar, no doctor, está bien puesta y así se hace. Y empezamos a tener ese choque. Porque ahora llegaba intubado, canalizado, sondeado, monitoreado con una sonda gástrica y le habían puesto todo porque un médico desde afuera les estaba diciendo qué hacer. Bueno, logramos a través de mucho trabajo y demostrar que las cosas se pueden hacer tan profesional como se hace en la calle, como se hace en la sala de urgencias, a través de empezarnos a capacitar en conjunto. No me deja mentir Jorge, en nuestros cursos entraba la mitad médicos de urgencia, la mitad personal del SUMA. Y órale, mi rey, a comprimir, pues órale, siéntale lo que es comprimir, ¿no? A identificar trazos, pues órale, el de urgencias como el paramédico. Y empezamos a interactuar con todas las salas de urgencias, los médicos de las salas de urgencias de los hospitales, porque fue una capacitación muy grande lo que tuvimos. Gracias a este proceso, yo les puedo decir que al día de hoy hemos logrado incrustar a nuestras escuadras de médicos de ambulancia con paramédicos de ambulancia en las salas de urgencia. Hoy tenemos ya 2 salas intervenidas, que es la unidad de trauma y la unidad del Hospital General del Sur, el Hospital de Concentración del Estado, donde se encarga del proceso de reanimación una escuadra nuestra del SUMA. ¿Qué hace esto? Que nuestros médicos nos empiecen a tomar respeto, de que tenemos habilidades para poder identificar pacientes, para poderlos estabilizar y una vez estabilizados, podérselos entregar a las especialidades. ¿Qué logras con esto? Que el hospital no contrate más gente, que tú mantengas a tu personal entrenado y que los niveles de calidad en la atención mejoren y el 0 rechazo. Porque ahí no te pueden rechazar a tus pacientes de la ambulancia, porque esos dependen de mí. Entonces no pueden decir, doctor, me lo rechazó el doctor Rodríguez. ¿Quién es? ¿El Rodríguez mío o Rodríguez el otro? No, el mío no lo rechaza. Lo mete y lo atiende. Pero es a través de mucho trabajo y de empezar a generar, e insisto, la ley está escrita, la norma es muy clara y son los servicios de salud los responsables de que lo integremos. Lo que quería comentar. Gracias. ¿Algo más? Entonces estamos hablando un poco de los equipos de trabajo. Es un equipo multifuncional. Nos hablaba Tom Butilet del High Performance CPR que hacen en Seattle, los índices que tienen allá. Entonces, realmente tenemos un trabajo en equipo en los pacientes en paro. Realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer con esos pacientes. ¿Qué tanto los médicos nos aceptan? Entonces, factores creo que hay muchos, por lo que están comentando. ¿Qué se puede hacer para cambiar esos factores? No todos los estados son como los estados del doctor Eric Varela. Ojalá tuviéramos muchos lugares como tal y mucha implementación como tal, pero hay muchos otros factores económicos, políticos que no hemos llegado a tener una unificación en todo el país con un sistema muy similar. Entonces, ¿qué podemos hacer para seguir adelante con este tema y poder ir avanzando en este tema? Bueno, inclusive en los Estados Unidos la disparidad en la manera en que se atienden a los pacientes en paro cardíaco fuera del hospital es enorme. Lo pudimos constatar con 2 ejemplos el día de hoy, solo el día de hoy, 2 ejemplos, 2 costas diferentes, California y South Carolina. Entonces, no es fácil o no es tan necesario que todo el mundo copie un solo modelo. Sí hay una norma y la norma debe ser respetada y se debe de trabajar para que funcione. Sin embargo, cada una de las delegaciones, cada uno de los estados, cada uno de los municipios en los estados tiene que adecuarse. No se trata de cambiar la ciencia.
Ya está comprobado que el RCP en el lugar funciona, ya está comprobado que entre más personas mandemos un código, se haga. En South Carolina están mandando 10 personas para hacer un código. Está comprobado que los compresores mecánicos también funcionan si voy a hacer un traslado largo para inclusive hacer el traslado del paciente a sala de urgencias, o si ya estamos pensando en un trasplante a corazón parado, funcionan los equipos. Entonces, más que preocuparnos por copiar un sistema de un estado vecino o de una delegación hermana, hacer lo que están haciendo todos ustedes, que es cada quien desde su trinchera hacer algo y modificar, creo que es lo que debemos hacer. Y que los que se van de aquí el día de hoy con su constancia, no nada más la guarden en su folder, sino que y va al currículum y con muchas copias, y entonces también la enmarco y le pongo un cristal y la pongo ahí, sino que pues cada quien busque su trinchera y se pelee con quien se tenga que pelear. Ya nos dijo Tom cómo le hace. Se encara el jefe de uno con el jefe del otro y se presentan. Y entonces, espérate, no te pelees tú médico con el médico de urgencias. Mañana viene el doctor Eric a hablar con el director del hospital, ¿no? Ok, ahorita vamos a sesión de preguntas, nada más va a haber 4 preguntas, pero por último, cada quien tenemos que hacer nuestra lucha en nuestros lugares de trabajo y ojalá, como decía Gerardo, cada uno regrese con mucha tarea y se llevan un chorro de tarea y un chorro de estudio porque vieron muchísimas cosas en estos 3 días, pero pues, ¿cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a sustentar? Si yo llego a pedir presupuesto porque yo quiero, o si yo pido porque yo quiero, no sé si me vayan a dar. Ahora, a lo que voy es, ¿qué tanto estudio estamos haciendo en los sistemas prehospitalarios del país? ¿Qué tantos datos tenemos? ¿Qué tanta estadística tenemos? Y más allá todavía, ¿dónde estamos publicando? Tocas un punto muy importante y muy sensible y que quizás nos damos cuenta por qué nuestros vecinos tienen tantos avances y a veces liderean todo esto que estamos viviendo, porque aquí en México, pues hay que ser francos, nos hace falta precisamente lo que tú dices, realizar más investigación, una investigación que no sea totalmente aislada. Habemos gente que incluso ustedes de alguna u otra manera con este tipo de competencias también logran ciertas estadísticas, también logran empezar a fomentar ciertas bases, y yo creo que pues la investigación va a ser pieza fundamental. Pero aparte de la investigación, todos los que estamos de aquel lado, que decías cómo vamos a empezar a hacer las cosas, yo creo que es un marco de responsabilidades, y el marco de responsabilidades empieza con uno mismo. Si uno mismo se empieza a creer y empieza a hacer las cosas que le corresponden, lo demás a su alrededor va a empezar a interactuar. Yo, en este caso, me gustaría invitar a los que también asistieron a este congreso, pues que empiecen a poner desde lo que podemos hacer nosotros, desde nuestra persona y con el equipo que tenemos alrededor. Ya las instituciones irán normando, irán poniéndose de acuerdo, irán haciendo mesas de diálogo, mesas de discusión, para ver las estrategias, ver algún protocolo para este seguimiento de investigación. Perfecto, gracias Jesús. ¿Algo más que quieran comentar para ir a la sesión de preguntas? Sí, lo último rápidamente, sí es importante el acercamiento. De hecho, nosotros en Cruz Roja Huixquilucan tenemos un programa que nos permite llevar estadísticas, saber el porcentaje de sobrevida y tener un contacto con familiares o el mismo paciente. Entonces estamos iniciando, es un proceso largo, un camino todavía muy largo que recorrer, pero algo importante que mencionaba el doctor Gastelum es, como yo se los digo a mis alumnos, hoy es un papel. Hoy todos nos vamos a llevar un papel, el día de mañana va a ser una vida la que va a estar en nuestras manos. No lo veamos como un papel nada más. Gracias. Gracias, Miguel. ¿Cómo trae porras, Miguel? A la próxima voy a traer a mi gente. ¿Algo más que quieran comentar? ¿Algo más, doctor? A las preguntas, había una pregunta de este lado. Hay muchas, pero estamos ya con el tiempo encima. 4 preguntas, por favor. Hola, buenas tardes. Más fuerte, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, estaban hablando que el 80% mueren en casa. Gracias. Que el 80% de las personas mueren en casa por una mala atención. Entonces, en cuestión de la plática que se hizo ayer de una niña que había muerto en una escuela, pensé que entonces los maestros,
estaría bien capacitar a los maestros de atención primaria, secundaria o preparatoria, puesto que, por ejemplo, si algún alumno llega a sufrir de algún infarto en alguna clase, pues yo creo que está bien que estén capacitados los paramédicos y se sigan capacitando, igual los doctores, o en áreas públicas está bien que exista capacitación, pero pensé, ¿y en dónde está la capacitación? En el área en donde regularmente los alumnos permanecemos más tiempo, que son en las escuelas, puesto que yo no he visto a ningún maestro que esté dando RCP. Lo primero que hace es llamar a alguien, que se llama a otra persona, y se está perdiendo tiempo. Entonces, mi pregunta es si se tiene planeado implementar alguna capacitación para en las escuelas. ¿Cómo te llamas? María Soto. María. Claro que sí, María. Recientemente la Cruz Roja Mexicana hizo un convenio con el Sindicato Nacional de Maestros, de Trabajadores en la Educación, para llevarles la capacitación de primer respondiente a esas comunidades donde están las telesecundarias y donde muchas veces los maestros no tienen ni siquiera a 10 kilómetros un servicio médico. Entonces ya está ese convenio y además en todas las delegaciones, como una estrategia es con las preparatorias, con las secundarias y primarias, pero sobre todo en las preparatorias, que es donde se ha demostrado también que hay muchos pacientes con que han demostrado, los muchachos, paro cardíaco, se les brinda la capacitación del primer respondiente. Gracias, Jorge. ¿Alguien más? En nuestro estado manejamos un grupo que se llama grupos vulnerables, que entran los niños pequeños o los adultos, que son los susceptibles al ahogamiento, a la intoxicación, a la inmersión, y el adulto mayor pues a complicarse de todas sus patologías. Hoy estamos capacitando escuelas, tenemos en nuestro estado casi 6,000 escuelas dependientes de los servicios de salud. Llevamos hasta ahorita cubiertas 1,216, donde estamos generando a los padres de familia, a los niños y a los maestros una capacitación obligatoria. Y en breve estaremos inaugurando 30 espacios cardioprotegidos en la ciudad de Puebla, públicos de mayor concentración, que ya en breve sabrán de esta estrategia. Pero sí, hay muchas acciones ya, la SEP, la Cruz Roja, los esfuerzos locales, pues yo creo que es una preocupación en general de todos. Gracias, Doc. Y ahora a esa pregunta, somos, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal somos más de 20 millones. Yo creo que no nos damos abasto nosotros, también tienen que ser ustedes como profesionales de la salud, tienen que permear todo esto, tienen que seguir adelante. Hay equipos muy económicos que pueden adquirir y ponen un DVD y solito da la instrucción. Entonces, esto tiene que seguir permeando. Gracias. La siguiente. Nada más un pequeño comentario. Todos los que tengan hijos, cuando vayan a inscribir a sus hijos a una escuela, no solo pregunten si dan clases de inglés y si tienen alberca, clase de tenis y de francés. Pregunten si sus maestros están certificados en primeros auxilios y si tienen un DEA en el lugar. Si nosotros no pedimos, las escuelas no nos van a dar. Siguiente pregunta. De este lado y vamos para allá. Bien. Bueno, buenas tardes. Primero quería hacer un comentario. Hace algunos meses salió un artículo en EMS que hablaba sobre personas dentro de una comunidad que eran capacitadas y que eran reconocidas por la población con equipo básico de primeros auxilios. Entonces creo que esa es una buena forma de implementarlo también, ¿no? Aunque obviamente la organización pública y todo es muy diferente, es una opción que se puede tomar en cuenta. Y la otra pregunta está relacionada con algo que, bueno, desde mi punto de vista no quedó tan claro en la situación de cuándo detener la reanimación a nivel prehospitalario, ¿no? En el SUMA, por ejemplo, Stay and Play, que es práctico por el equipo, por la capacitación y por el tiempo de respuesta. En otros sistemas prehospitalarios, por ejemplo, simplemente desde el tiempo de respuesta en el que ya se llega con un periodo de más de 4 minutos sin RCP básica, de más de 12 sin RCP avanzada, ¿qué estrategias se pueden implementar para quedarse, transportar al paciente, en este caso tomándolo ya en cuenta, sobre todo aquí en el distrito o en otros estados donde nos enfrentamos a eso, no decir sí, o sea, corregirlo, sino cómo le hacemos ahorita, cómo nos enfrentamos a esa situación como técnicos en urgencias médicas básicos o avanzados para decir, en este momento dejo de dar la reanimación aquí sin tener el riesgo de algún efecto legal también,
o transportar al paciente porque está cerca del hospital. O sea, ¿cómo podríamos concretar esa situación? Sé que hay una guía de práctica clínica en México que es hospitalaria y tiene algunos parámetros muy específicos para detener la RCP, pero se queda muy corta porque no abarca todos los ritmos, no abarca todas las edades, es para menores de 18 años, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos englobar esto con las recomendaciones de la AJA para detener la RCP a nivel prehospitalario, aquí en el distrito o en un nivel, en un sistema que no está tan estructurado como el SUMA? Yo voy a referirme a una cosa, dos rápidas. La primera, la norma mexicana, la 034, habla ya de los primeros respondientes. Solo que tienes que estar bajo la tutela de un sistema de urgencias. Entonces yo los invito a que se incorporen a los sistemas de urgencia. Número dos, ya estamos probando nosotros aplicaciones para tener primeros respondientes en la casa, en el lugar, donde a través de generar polígonos de la emergencia, les pedimos a la gente que se va a dar de alta en esta aplicación, pues activen su Wi-Fi, ¿no? Para que sepamos que están activos y que se les puede a través de mandar un mensaje llegar con ayuda, aunque solamente llegues con las manos. Me llamó la atención el llavero de Jorge Rembis, ¿sí lo tiene? El que dan los de... Vi un llaverito entrando, el de las microshields, esas. Bueno, pues traigan más de esos a las manos, ¿no? Y un par de guantes, junto a los condones, junto a todo, ahí pónganlos. Porque de verdad tenemos que empezar a probar otro tipo de situaciones para poder acortar estos tiempos de respuesta y darnos de alta como primeros respondientes que estén certificados. Y en relación a tu comentario, yo creo que nos debemos de sentar las instituciones. En esta parte médica prehospitalaria permea mucho el ego, permea mucho esa parte de querer compartir. Es que yo soy morado y tú eres lila, ¿no? Pues al final nos dedicamos al mismo negocio y tenemos que entender que esto se tiene que permear ya por un proceso de salud para todos. Ya las pláticas de la creación del SAMU México están muy avanzadas. Yo estoy en el comité y te puedo decir que en breve esto va a dar un cambio sustancial para que podamos generar eso que dice Jorge, el recurso, el dinero, las guías, las políticas, para que esto permee de una manera. Y va a entrar el que quiere entrar y el que no quiere entrar pues se va a quedar fuera del juego. Pero seguimos estando en pañales a pesar de que nuestra gente se muere más por infarto, se muere más en las calles y no estamos haciendo nada. Y por otro lado, para continuar, para hablar de qué se puede hacer cuando no se tienen los recursos completos, pues mínimo tener un DEA, porque tanto protocolo como de ILCOR, como de AJA y como de la Asociación de Médicos de Emergencias de Estados Unidos refieren que tienes que tener un DEA para saber si el ritmo es desfibrilable. Entonces, aunque tengas puras dotaciones básicas que no tienen la capacidad de leer un ritmo cardíaco, si les proporcionas el DEA y el DEA da una descarga, pues vas a seguir haciendo RCP en el lugar mientras el DEA siga dando descargas. Pero después de 3 ciclos que ya no tengas descarga, si la parada además no fue presenciada por los servicios de emergencia, si no fue presenciada por los servicios de emergencia y cuando llegaste no había RCP en proceso por parte de un testigo, pues creo que es momento para avisar al centro regulador y suspender los esfuerzos de reanimación. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. 2 más y terminamos. Hola. Yo sé que hay muchas, pero ahorita si quieren se pelean con ellos acá atrás. Hola, soy estudiante de medicina. Déjame quitar mi cabezota. Y bueno, les quería proponer algo. Ahorita mencionó un punto muy importante, que los médicos y los paramédicos hay como esta... O sea, usted mismo mencionó que el médico dice, no lo pusiste bien, lo voy a poner yo, ¿no? Entonces, ¿por qué rayos, o sea, si estamos profesionales de la salud como médicos, o sea, por qué estamos separados de los paramédicos? ¿Por qué lo vemos como algo más afuera? No, espérame, no acabo. O sea, entiendo que sí, son 2 cosas diferentes el manejo prehospitalario que se maneja en el hospital. Y sí, deben, o sea, estar separados de cierta forma. Pero justo eso, o sea, lo acaban de demostrar ustedes, que al tener médicos y paramédicos entrenando juntos para un mismo objetivo, o sea, es impresionante. Entonces me pregunto, ¿por qué rayos no está incorporado ese entrenamiento como médico?
¿por qué no, o sea, por qué no está en el currículum? O sea, ¿por qué? O sea, no entiendo, o sea, no sé si no voy a entender. Ok. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jorge Aguilar. Jorge, tocayo. Ayer Fue ayer. Muy bien, primero que nada, ese es un tema controversial, pero va de la misma formación. Yo soy médico de formación y me tocó durante la formación que muchos médicos especialistas, cuando se estaban formando, lo primero que te decían es que todo el mundo está a tu disposición. Desde los camilleros y por muchos años a los técnicos en urgencias médicas nos han llamado camilleros básicos o camilleros avanzados, depende, ¿no? Creo que es más una situación de ego, un paradigma que se lleva desde la cuna donde te forman, que no ven esa carrera tan importante como la atención prehospitalaria. Y partamos desde, no es lo mismo a tener un paciente ya en una sala de choque, que llega, te lo acomodan bien bonito, a sacarlo de un vehículo que está todo siniestrado, hacer una extracción vehicular y llevarlo a pesar de todo eso con todos los dispositivos. Entendamos que es una cultura, tanto de la formación porque también las enfermeras no nos tratan tan bien al principio. Todos nos denigran un poquito y ya cuando empiezan a conocer nuestro trabajo, es cuando empiezan ya esa labor. Y puedes tener los protocolos que quieras, las guías que quieras, pero si el médico no tiene ese cambio de ese paradigma, no va a funcionar. Por eso decíamos, sentarnos, la mejor manera de comunicarnos entre los sistemas de salud es la capacitación. Sentamos, como decían, paramédicos, enfermeras, técnicos en urgencias médicas, bomberos. Hay bomberos que son técnicos en urgencias médicas que pueden diagnosticar un trazo electrocardiográfico más rápido que un médico de urgencias, y es una grosería que un bombero le diga a un médico de urgencias qué tipo de trazo es. Es donde empieza ese choque y decir, no me vas a venir a mí aquí, a mi área, a mi hospital tan bonito, lo que yo tengo que hacer. En algunos casos también se toman las ambulancias y empieza este choque. Entonces, yo creo que ese es hacer el cambio de paradigmas, ya están las normas. Lo que viene en norma es ley, y no puedes salirte de ella. Entonces tenemos que empezar también, de aparte de nuestra formación, de nuestro criterio, empezar a trabajar en equipo, porque los únicos afectados, te puedes tardar 5 minutos peleando con el médico de urgencias hasta la hora que te lo reciba, y son 5 minutos que ya perdió el paciente. Y aquí el tiempo, como lo hemos dicho, y también ha sido parte circunstancial de este simposio, que el tiempo es valioso. Entonces, desde la formación, cuando a mí me tocaba recibir a mis compañeros ya como médico de urgencias, ya era el patito feo de todos los médicos. Como decían, ¿por qué le hablas a los técnicos de urgencias médicas? Es que yo también soy técnico de urgencias médicas. O cuando mis compañeros me ven de técnico de urgencias médicas, me dicen, estás disfrazado de técnico de urgencias médicas. Entonces, no, tenemos que empezar realmente a vincular esta capacitación, a vernos las caras, a realmente ver qué papel nos toca desempeñar, y no perdamos la vista que uno de los principios de la medicina es primero no dañar, y no debemos de dañar simplemente porque no nos llevemos entre los servicios médicos. Bien, gracias, Jorge. Me gustaría abordar un poquito lo que nos comenta aquí el doctor Jorge, el diálogo, la dialéctica. Por eso somos seres humanos y por eso dialogamos, y es lo que nos hace diferentes de todos los seres vivos. Yo creo que lo principal es fomentar esa dialéctica, fomentar ese diálogo, y sobre todo hacer ver tanto al médico como al paramédico que somos parte de un servicio de salud. ¿Cómo se logra eso? Y te lo digo porque nuestro estado está pasando, con capacitación y vinculando esa capacitación entre hospitales y atención prehospitalaria. Ellos nos apoyan en formación, nosotros también les apoyamos en formación. Si empezamos a hacer ese vínculo, si empezamos a hacer esa dialéctica, si empezamos a colaborar, a motivar el lenguaje, la comunicación, créeme que si es algo muy arraigado, poco a poco va cambiando. Y quizás en algún momento esperemos que dentro del currículum del médico, porque también soy médico y a mí jamás me enseñaron cómo curar una herida y dar RCP hasta que iba saliendo de la universidad. Dije, ¿cómo es posible que traes una bata blanca y que te ven en la calle y no sabes qué hacer? Quizás en algún momento los currículum de un médico pues también van a incluir parte de la atención prehospitalaria, que yo creo que sería algo muy, muy conveniente. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Yo sé que hay muchísimas preguntas, ya estamos en tiempo, hay mucha gente que tiene que regresar a sus estados, hay mucha gente de fuera. Por último,
creo yo que el paciente es uno y siempre va a ser un paciente. Gente que entra en la atención de ese paciente, hay mucha. Llámese paramédico, llámese enfermera, llámese camillero, incluso el afanador de los hospitales, urgenciólogo, cardiólogo. Hay muchos nombres, muchos apellidos, pero solo hay un paciente. Eso es lo que tenemos que ver, eso es lo que tenemos que preocuparnos y tenemos que unir a todos esos nombres y apellidos que están alrededor del paciente para que ese paciente esté mejor mañana. Gracias a todos los que participaron en la mesa de discusión. Muchas gracias. Y vamos a seguir con el programa.